Gracias, Carlos Ramírez. ¿Cómo estás? Buenos días. Eduardo, muy buenos días. Un saludo a todo tu público. Muchas gracias. Yo te sigo en tus redes sociales y déjame decirte que tus despachos, tus aportaciones son siempre muy interesantes y trataste, no sé si ayer, sí, ayer fue el asunto de el índice de incertidumbre y entonces yo me metí un poquito más porque no recordaba con precisión, porque la lleva la Fed, la lleva el Banco de México, lo llevan consultoras privadas, lo calculan. Es un asunto que debió haber empezado en los 80, si no mal recuerdo, y incluso se remitieron a estudios históricos para ver cómo se había comportado desde los 60, un poco más previos de los 60, fue comportando la incertidumbre económica en Estados Unidos y en el mundo y miden cómo la incertidumbre económica, en políticas económicas o en economía, acaba afectando las voluntades de los gobiernos, de las empresas, de los particulares e incluso de las familias. Y tengo entendido, según lo que despachaste en Twitter, y puede seguir usted a Carlos Ramírez, tiene muy buenos despachos. Cuando él hace un despacho, son muy acertadas sus aportaciones. Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial y a nivel nacional y en Estados Unidos, ¿verdad? Por la incertidumbre que ha generado este señor. Así es, Eduardo. Este índice, digo, todo índice y metodología son discutibles y se pueden perfeccionar seguramente, pero lo interesante de este índice de incertidumbre económica es que lleva ya muchos años haciéndose y recoge información que se va generando vamos, públicamente respecto a ciertos determinados temas y a través de una metodología estima cuánta incertidumbre hay de acuerdo a ciertos parámetros. Lo notable de estos últimos meses y particularmente del mes de febrero, que es la última medición, es que se disparó a niveles no vistos en este indicador, pues nunca. Se rompió el récord de la medición, al menos en el caso de México, y a nivel global, hasta la medición de enero, porque va un poquito rezagada, pues iba pintando hacia que también va a superar el récord de incertidumbre que tenía, digamos, previamente. Y lo notable de esto, Eduardo, es que hemos vivido en los últimos 30 años episodios de enorme incertidumbre. El 9/11 en Estados Unidos del 2001, la gran crisis financiera del 2008, por supuesto la pandemia en el 2020, y aún así este indicador está marcando que estamos en niveles superiores de incertidumbre. Entonces, así es, estamos en un periodo y en un momento muy particular de la vida económica de México y del mundo. Las políticas y las acciones que ha llevado Trump en apenas 2 meses de su gobierno, pues han puesto al mundo en una situación muy compleja y se está notando en los mercados financieros de todo el mundo y de Estados Unidos en particular, donde contrario a lo que el propio Trump quería, deseaba y lo que muchos analistas esperaban, pues los mercados financieros se han venido para abajo a raíz de esta enorme incertidumbre referente a los famosos aranceles. Ahora, ¿tú crees que la economía de Estados Unidos se encamina o podría encaminarse a una recesión este año? Mira, yo creo que es muy prematuro hablar de recesión en Estados Unidos porque eh, en enero primero del 2025, en una encuesta que salió publicada en el Wall Street Journal, ahora sí que el consenso de los analistas, es decir, todos los analistas de Estados Unidos, asignaban una probabilidad menor del 10% a una recesión en ese país. La economía se veía muy sólida, Biden estaba heredando una economía, digo, con sus problemas, pero ciertamente a nivel macroeconómico y microeconómicos también, pues bastante fuerte. Llega Trump y empieza a hacer estos desastres y se empieza a hablar de recesión. Hay algunos indicadores que se han empezado a mostrar negativos, pero me parece, Eduardo, que todavía es muy prematuro para cantar una recesión. Ya algunos bancos de inversión han empezado a bajar sus expectativas,
Por ejemplo, Goldman Sachs, que es un banco de inversión muy seguido en Estados Unidos y con analistas que han sido muy certeros, bajó su estimación de crecimiento de 2,4 a 1,7%, es decir, lejos de una recesión, ¿no? Pero sí, ya empieza a haber tambores de menor crecimiento económico y el potencial de que si se arma una guerra arancelaria, que todo parece indicar que hacia allá vamos, podría empujar a una mayor incertidumbre de parte de los consumidores, de los inversores, de las empresas, y eventualmente empujar a esa economía hacia una recesión. Pero todavía en estos momentos, Eduardo, es un tanto prematuro. Ahora, una es Estados Unidos. México ya andaba en esas, o sea, México ya pintaba para una recesión este año. Y con el empujoncito de Estados Unidos, aunque sea una desaceleración, a nosotros nos revienta, ¿no? Totalmente. Sí, eso es bien importante aclararlo porque luego es muy fácil querer justificar nuestra situación económica por, por lo que está pasando en Claro. Estados Unidos, cuando en realidad nuestra desaceleración económica, hasta vamos a ponerlo hasta enero 15 antes de la llegada de Trump, era absolutamente interna. Es decir, nosotros habíamos provocado esta desaceleración tan abrupta por lo que hicimos todo el 2024 en el país, que en esencia fue pues estas reformas constitucionales que han desmantelado al Poder Judicial y a los organismos autónomos y a los reguladores y han provocado una enorme incertidumbre en el país, pero es enteramente de carácter doméstico. Ahora, como bien señalas, quizá todavía no estábamos en recesión, pero solo necesitábamos un empujoncito y ya con esto todo parece indicar que vamos para allá, vamos hacia un año de crecimiento cero o negativo, probablemente. Ay, a ver, ¿viste las fotografías de este rancho en Jalisco? A mí me sacudió mucho eso. O sea, ver los zapatos, los tenis, los zapatos ahí. Lo primero, no tuve que pensar nada. Lo primero que me vino a la memoria es Auschwitz. Incluso hice ahí y compartí en algunos espacios de redes sociales una comparativa de las fotografías de Auschwitz con el calzado de los judíos que fueron exterminados en Auschwitz, en ese campo de concentración y de liquidación de personas, y lo que sucedió en Jalisco. Esos fenómenos, esos procesos intervienen en la determinación, en la expectativa del crecimiento, en el rumbo económico de un país. Sin duda, digo, como tal, eventos de esta índole pues, son muy impactantes pues ciertamente tenemos un grave problema de desaparecidos, 120,000 desaparecidos según la contabilidad oficial. Eh, que por cierto, también debo decirte que ahora que el gobierno anda celebrando mucho la de homicidios, eh, si sumamos, vamos a llamar, los desaparecidos que van del sexenio, que son cerca de 5,000, y lo sumamos a la contabilidad de homicidios, porque ciertamente, evidentemente, no podemos eh, decir que ya son homicidios, pero muy probablemente sí sean un porcentaje muy alto de estos. Pues en realidad los homicidios no han bajado. Eh, entonces, se han hecho estudios. El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional publicaron dos reportes, Eduardo, precisamente tratando de estimar y medir cuál es el impacto de temas de crimen, inseguridad en el crecimiento económico. Y estos dos reportes mostraban resultados que no deben sorprender a nadie. Básicamente, a México la inseguridad le resta entre 1 y 1,5% del Producto Interno Bruto. eh, es decir, si tuviéramos condiciones de seguridad similares a las mejores de América Latina, que quizás sean, digamos, las de Uruguay, las de Chile, incluso las de Costa Rica, México podría estar creciendo pues, a una tasa superior de un punto porcentual arriba de lo que estamos creciendo. Entonces, claro que tiene un impacto. eh, y digo, es entendible, ¿no? Los fenómenos de inseguridad ocasionan que las empresas inviertan menos, ocasionan que las empresas se hagan más chiquitas para evitar la extorsión,
ocasionan que la extorsión le reste a las empresas márgenes de utilidad, menos empleo, menos consumo en las zonas afectadas por un crimen organizado. Ve lo que está pasando en Sinaloa, donde hay una caída de la actividad económica Sí, hombre. extraordinaria. En fin, entonces, sí, Eduardo, por supuesto afectan. Oye, que yo estoy impactado con esas fotografías, qué valor. Y después todavía dice Gertz que no era posible que no supiera el presidente municipal si el presidente municipal estaba participando con esas personas. El gobernador de Jalisco es increíble que no se haya sido enterado en su entidad, pero también Gertz, no, es imposible que el fiscal del país no sepa, o sea, espían a todo mundo. Espían a todo mundo. Nuestros teléfonos, sobre todo de periodistas, están súper espiados. Nos graban todo el tiempo. Todos saben, la policía política sabe todo, 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 todo. Una cosa es que actúen o no actúen, pero otra que los tienen todo el mundo bien seguido, por supuesto que sí. A ver, déjame ir para otro asunto que también se me antojaba platicar y escuchar tu consideración. Secretario de Hacienda, sí. Este, ya sabíamos que se iba a ir, no, no nos sorprende nada. El momento ahí como que después ahí les dejo este tiradero y hombre, yo ya no quiero tener problemas. Porque el asunto no es lo mismo irte cuando ya están las cosas en orden y marchando, y otra cosa es irte cuando el señor de arriba está ejerciendo unas presiones terribles a nuestro gobierno, al de Canadá y al del resto del mundo. Y llega el nuevo secretario con todas las buenas intenciones y dice, no, los aranceles no nos van a hacer mella, no nos van a hacer mella, ya nos están haciendo mella, maestro. Totalmente. Mira, ¿Cómo Eduardo, ves? Qué difícil, ¿en qué contexto sube a este secretario de Hacienda, eh? sin duda, muy complejo. Eh, a ver, yo te voy a decir, Ramírez de la O, eh, pues que es un personaje bien valorado en los mercados financieros y ciertamente con una trayectoria de muchos años y con un prestigio, pues, como consultor de años. En mi opinión, dilapidó su prestigio en el 2024. Es decir, Sí, lo que había logrado, digamos, en los primeros 2 años como secretario de Hacienda, que era más o menos contener los impulsos más radicales de López Obrador, eh, los echó a la borda en 2024, aceptando un déficit fiscal el más alto en 35 años. ¿Y todo para qué? Para ganar las elecciones y para heredarle a la nueva presidenta Sheinbaum condiciones fiscales extraordinariamente adversas. Entonces, cuando llega Sheinbaum, gana la elección y le dice a Ramírez de la O, palabras más, palabras menos, oye, quédate a arreglar tu desastre, porque tú me estás heredando, tú te quieres ir en octubre, bueno, en septiembre, pero me estás dejando el paquete de tener que armar un presupuesto donde voy a tener que recortar el gasto cada 2 puntos y cacho del PIB, pues hazlo tú mejor. Y entonces, finalmente lo convenció, porque Ramírez de la O no tenía, pues, para dónde hacerse. Él fue el arquitecto de este sí, desastre, claro, ¿no? claro. Entonces, finalmente Ramírez de la O aceptó, sacó el presupuesto y ya se quería ir, Eduardo. Era evidente que ya se quería ir, no aparecía en foros públicos, no aparecía en las mañaneras, no aparecía en ningún lado. Y esa ausencia tampoco le hacía bien al país. Entonces, yo creo que estuvo bien que ya lo dejaran ir al señor. Él ya se quería retirar, ya se quiere ir a Estados Unidos, donde vive su esposa, donde hace sus cosas. Legítimo su deseo de irse al retiro, pero nos deja, en efecto, un buen problemita, porque nos deja una herencia fiscal muy comprometida para la presidenta Sheinbaum, tener que enfrentar a amado secretario, y nos deja una economía casi en recesión. Mira, Ramírez de la O se burlaba todavía hace par de meses de los analistas económicos y decía, no, los analistas económicos no entienden que vamos a crecer mucho más del 2%, eh, siempre se equivocan y mira quién se va a equivocar, ¿verdad? En fin, pero Edgar Amador es un agente también con reconocimiento, quizá no con esa trayectoria todavía tan notable como Ramírez de la O, pero pues viene más fresco,
tiene contactos, lo conocen en Wall Street, lo conocen en los círculos financieros. Quizá el reto mayor de Amador va a ser de saberle decir que no a la presidenta de la República. Y Ah, al, y al no ser, Eduardo, él una persona, el círculo cercanísimo de la presa, porque no lo es, la conoce tiempo atrás, pero no es una persona, vamos a llamar, cercanísima, como si era, vamos a llamar, Ramírez de la O de López Obrador. sí. Entonces, si con tal de congraciarse con la presidenta, Edgar Amador le dice que sí a todo lo que le pidan, vamos a estar en problemas. Un secretario de Hacienda tiene que saber decir que no a muchas cosas. Y me temo, mi preocupación de este cambio, de este nuevo secretario de Hacienda, es que, reitero, al no ser del círculo cercano, empiece a aceptar cosas con tal de quedar bien, caer bien, llevarse bien con la presidenta y eso nos ponga en una ruta complicada para los próximos años. Te hago una última pregunta y le pido a Alan que nos haga una composición de tres con Ernesto, si te es posible, porque quiero también que participe una vez que tú te hayas retirado. Si quieres quedarte, por supuesto, escuchar su punto de vista, sería, estás invitadísimo a estar con nosotros más. La presidenta dice, vamos a dinamizar el mercado interno porque es la manera de que vamos a enfrentar la incertidumbre y los aranceles y la baja en la actividad económica va a ser el mercado interno el nuevo motor. 1 billón de pesos va a incrementar los beneficios sociales, los programas sociales, 1 billón con B de burro, billón de pesos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo ves eso? Dice, vamos a dinamizar el mercado interno, le vamos a agarrar a billetazos a los mexicanos, sobre todo a los viejos y a los jóvenes y a las mujeres y a los discapacitados, a 1 billón de pesos sobre la mesa. Ching. ¿Cómo ves? Mira, lo que dijo la presidenta es que estamos este 2025, el gobierno planea entregar a través de programas sociales 850,000 millones de pesos, que para Sí. efectos prácticos son poco más de 4 puntos del Producto Interno Bruto, aproximadamente. Eh, Dijo que iba a llegar a 1 billón de pesos en estos próximos, creo que dijo en el próximo año, más o menos estimó que estaría cerca de esa cifra en los próximos meses, 12 meses. Mira, es una buena cantidad, Eduardo, ciertamente es más de lo que se entregaba en el pasado. Eh, el asunto es qué efecto tiene real sobre la economía cotidiana. Digo, evidentemente estos recursos se traducen en consumo, se traducen en que las familias tienen, pues, algo más para consumir. Y sí tiene un efecto sobre el mercado interno. O sea, es innegable. El consumo en los últimos años ha tenido un desempeño razonablemente bueno gracias a los programas sociales, las remesas, que también se han multiplicado de manera muy importante, y los aumentos salariales, que también han sido muy por encima de lo que habíamos visto en años previos. Esos tres factores sí han servido para dinamizar el mercado interno. Y el consumo privado representa una proporción muy alta de la actividad económica del país. Entonces, en ese sentido sí tiene razón la presidenta. Ahora bien, ¿es suficiente? Los mexicanos por recibir recursos ya quiere decir que van a salir a gastar y van a comprar y van a dinamizar el mercado interno. Pues quizá no tanto porque el empleo, Eduardo, está empezando a flaquear. Bueno, ya está flaqueando. Y sin chamba, sin empleo, por más que recibas algo de recursos por un lado, te vuelves más cauteloso a la hora de consumir. Y no hablemos de la inversión, que está básicamente paralizada por los factores que ya mencionamos, tanto los domésticos como los externos. Entonces, sin inversión no hay más empleo y sin empleo, pues no hay más consumo. Y entonces, por más que arrojes dinero a los bolsillos de un segmento importante de mexicanos, no es suficiente. No es suficiente y por tanto la economía, como ya dijimos, pues está amenazando con crecer cero o tornarse incluso negativo este año, aún con estos apoyos sociales.
Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho. Eres muy amable. Con gusto, un saludo. Hasta Cuídate. luego. Gracias. Hasta pronto. Cuídense. Gracias.